Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a estar enseñando cómo he preparado la reapertura de mi tienda, cómo he hecho algunos productos como pegatinas o cuadernos. Antes de empezar te voy a enseñar lo que voy a estar haciendo y ya comenzamos. Por aquí tengo los pliegos para las portadas, que como veis son enormes. Estos son de la imprenta. Os digo que son de la imprenta porque este año he empezado también a imprimir algunas cositas en mi impresora, pero estos que son de formato más grande no los puedo imprimir en mi impresora, entonces sigo yendo a la imprenta. Ahí podéis ver, son con un poco de brillo, pero luego le suelo poner un laminado encima. Os muestro por aquí este, que es un poco más pequeño. Ya tiene el laminado puesto y este tiene un brillo diferente. Es un poco más, no sé, un poco más mate. Lo que voy a estar haciendo ahora es poniendo el laminado a estos dos pliegos, y también os enseño por aquí esta otra portada que la tengo que recortar y poner también el laminado. Como veis, he aprovechado también para imprimir las pegatinas de Ghibli, que estas os encantan siempre, aunque bueno, creo que voy a añadir otros stickers. Y nada, voy también a recortar estos, que en realidad esto me he equivocado porque yo suelo imprimir el fondo, en lugar de que sea blanco, lo suelo imprimir un poco grisáceo para que me salga el borde de la pegatina. También voy a estar haciendo, aquí tengo los papeles ya cortados, bueno, los tengo que cortar un poco más para hacer la medida, y voy a hacer el encuadernado de este. Tengo que imprimir también otra portada de esta, porque esta es con el cuadernito que ya lo tengo listo, que ya lo tengo por aquí, como veis. Solo me falta ponerle la portada. Entonces este va con este, y este de aquí quiero también ponerle esta portada, pero un poquitín más grande, que este es un nuevo formato, no lo he hecho nunca, pero como tenía papeles que me sobraron, he decidido hacerlo. Estos son de 100% de algodón y 300 gramos. Tengo listo por aquí los cartones rígidos para las portadas. Esta de aquí es para la portada más pequeña, y estos de aquí son para los pliegos grandes. Me falta por cortar un cartón de estos para este de aquí y para el nuevo que os he dicho. Os voy a enseñar también este que tengo por aquí ya terminado. Como veis, por aquí así es por detrás. Y este es diferente a los que voy a hacer ahora, porque este, la diferencia que tiene es que es cosido, como veis ahí. Este va cosido en lugar de en formato block, y bueno, cuesta un poco más de trabajo, pero queda muy chulo también. Tengo por aquí estos dos, que el problema que tienen es que no me salieron muy bien. También son cosidos, y el problema, no sé si lo podéis ver en cámara, es que cuando los recogí de la imprenta no me di cuenta, si no obviamente se lo hubiera dicho, que aquí podéis, este es un color y aquí tiene como una franja de otro color. Entonces no me termina, y aparte no me quedó bien aquí. Y este de aquí pues también le pasó lo mismo, este está un poco mejor de aquí,
pero también le pasa lo mismo en el cambio de color ahí atrás. No sé si venderlos un poco más baratos. Por aquí también me salió mal esto. No sé, porque yo ya tengo un montón de cuadernos y tampoco quiero tener demasiados porque luego no los utilizo. Entonces no sé qué hacer con esto. Estas pegatinas no son nuevas, ya las habréis visto. Y es que las hice para la otra vez que abrí la tienda. Pero gustaron tanto que he decidido volver a traerlas. Lo que sí he cambiado es el formato, porque la otra vez las hice como hoja de pegatinas y esta vez las estoy haciendo como pegatinas individuales. Esto que estoy preparando en el iPad es lo que va a ir como por detrás de las pegatinas. Bueno, ahora lo veréis. Y todo esto lo preparo en el iPad, luego lo paso a Photoshop y de ahí lo coloco todo en un A4, lo imprimo y lo recorto. Estas pegatinas no creo que las vaya a vender como artículo único, sino que las pondré como un pack con algún cuaderno. Esto de los packs ya lo he hecho anteriormente y funciona muy bien, por lo que seguramente volveré a hacerlo. Me gusta mucho porque en una misma compra puedes tener el cuaderno, los stickers, algunas veces también he añadido notepads, todo del mismo tema y está muy chulo. Ahora os voy a enseñar estos stickers que mandé a imprimir y me acaban de llegar. Empezamos con esta brujita de un diseño que pinté con rotuladores acrílicos, la verdad que me encanta. Este segundo sticker es la brujita que me ha acompañado como imagen de perfil durante mucho tiempo. Esta otra de aquí es una ilustración que hice hace tiempo y me gustó mucho. Y esta la pintamos hace poco en un directo. La verdad que me gustó cómo quedó y por eso decido también imprimirla. Y esta última de aquí, que es súper cute, a mí me encanta. También la pintamos en directo y la hice para el primer taller de la comunidad de miembros, que por si no lo sabías, todavía te puedes suscribir en Ko-fi. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Hay 3 opciones. La primera es por 1 euro y esta es como una pequeña propina, pero estaré subiendo seguramente algunos vídeos o imágenes exclusivas. Entonces esas personitas que me hayan apoyado con 1 euro también podrán ver ese tipo de contenido. La segunda opción es por 7 euros. Y esta, la diferencia que tiene es que te voy a estar mandando todos los meses una ilustración exclusiva que haga solo para miembros y voy a pintar una cada mes, la voy a imprimir y te la voy a mandar directa a tu buzón.
y está abierto internacionalmente, así que podéis suscribiros desde cualquier parte del mundo. La primera ilustración que envíe va a ser en septiembre, así que si te interesa, todavía tienes hasta el 20 de septiembre para suscribirte. Y bueno, la tercera opción es por 10 euros y la diferencia con el resto de opciones es que esta de aquí incluye un sticker. Seguramente que sea un sticker de la misma temática o la misma ilustración la hago sticker. Puedo también alguna vez que otra hacer como varios stickers, no sé todavía, pero de momento he puesto una print y un sticker, aunque luego haya sorpresa. Si te gusta recibir cartitas, todo lo hecho a mano y el arte tradicional, no dudes en suscribirte a mi nueva comunidad para ser mi nuevo penpal. Y también muchísimas gracias a todos los que ya lo habéis hecho. Bueno, seguimos con los cuadernos, que esto es lo que más trabajo me lleva, porque cada cosa tiene sus tiempos, hay como que esperar a que seque, también hay que hacer varias cosas. Entonces lo primero que estoy haciendo es, como os dije antes, laminar las portadas para luego ya tenerlas listas y solo tener que pegar los cartones. Ahora lo que voy a estar haciendo es medir uno por uno los papeles para luego cortarlos a mano. Debería invertir en una guillotina que me permita cortar todos los papeles a la vez, porque la verdad que me lleva mucho tiempo cortar y medir cada papel uno por uno. Pero bueno, de momento es lo que hay. Por cada cuaderno hago lo mismo, mido el papel, lo corto y ya luego lo coso o lo hago en tipo block, que sería con cola. Últimamente estoy haciendo más los tipos blocks porque no sé por qué se vendían mejor que los cosidos. En mis anteriores aperturas de tienda he probado con cuadernos cosidos y cuadernos hechos tipo block, como vais a ver ahora, y siempre funcionan mejor los que están hechos tipo block. No sé por qué, porque los cosidos yo creo que duran más, ¿no? Porque está cosido, entonces te puede durar mucho tiempo, y los tipo block no, porque si quieres puedes arrancar la hoja. A lo mejor es por eso, no sé. Esto de cortar el papel uno por uno a mano quizás no dé los mejores resultados, porque no te va a quedar el taco de papel totalmente a ras, sino que va a haber algunas imperfecciones, pero bueno, es lo que tiene hacer las cosas a mano, y creo que hay gente que lo valora y no está mirando la mínima imperfección ni nada de eso. Y una vez hecho esto, hay que dejar secar, así que hasta mañana. Bueno, como veis, esto ya está seco. Lo he dejado toda la noche secando. Son 2 capas las que le puse y ahora le voy a poner una más. Por cierto, algo que me soléis preguntar es dónde he comprado la prensa, y esta prensa no la compré, sino que la hice yo, y simplemente compré 2 tablas y unas tuercas y las hice con el taladro. Voy a hacer ahora la plantilla para las portadas, porque este cuaderno, al ser un formato nuevo, no tengo hecha la plantilla. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo en papel, porque para mí es más fácil y me funciona mejor, y ya luego lo paso a digital, o sea, a Photoshop. Esto solo lo tengo que hacer una vez, porque ya luego lo tengo guardado por si vuelvo a hacer este tamaño de cuaderno.
así me ha quedado el esquema, más o menos. Y luego tengo que añadir también a cada lado 1,5 o 2 centímetros. Pero bueno, esto ya lo hago en el ordenador. Ya este cuaderno está listo para sacarlo de la prensa, y ahora lo que hay que hacer es como las guardas de delante y de detrás, que esto es lo que va a ir pegado en las portadas. Y también le pongo la típica cinta para marcar las páginas. Una vez hecho esto, ya vamos con las portadas, que yo las imprimo en papel de pegatina, pero aún así me gusta añadirle un poco de pegamento en las esquinas algunas veces o en algunas partes. Estas cosas para separar las distancias y para saber dónde cortar, yo las hice con cartón rígido, pero luego más tarde me di cuenta de que las venden online y la verdad no son muy caras. O sea, son como de plástico duro y no son muy caras, pero bueno. Ya como las hice, las sigo utilizando. Este cuaderno, como veis, me equivoqué un poco las medidas, no afecta a la parte de delante, pero sí que en la parte de detrás sobró poco papel para poder pegarlo cómodamente. De todas formas, lo que hice fue poner un poco de pegamento y se pegó bien. Hay muchas veces que te equivocas con las medidas y ya no sirve esa portada. Yo lo que suelo hacer en estos casos, que me ha pasado algunas veces, no muchas, porque suelo revisar varias veces las medidas, pero puede pasar. Entonces, cuando me pasa, lo que hago es guardar esa portada y más adelante, si me sobran algunos recortes de otro cuaderno, los utilizo para esa portada. Este sería el proceso de cada cuaderno. Obviamente he hecho muchos más, pero quería solo enseñaros una parte porque si grabo todos los cuadernos me llevaría mucho más tiempo hacerlos. Y ahora vamos con los notepads que hago con portadas, porque algunos los hago sin portada, pero bueno, os voy a enseñar los que hago con portada. Esto sí es más sencillo de hacer, pero igualmente lleva su tiempo, porque tengo que cortar el papel uno por uno. Por eso os decía que creo que debería invertir en una guillotina. Muchas veces me llega el pensamiento de ¿para qué me estoy metiendo en esto? ¿Quién me mandaría a mí a meterme en hacer este tipo de cosas? Pero bueno, luego se me pasa y la verdad que es entretenido. Vamos a sacar ya los cuadernos de la prensa. Primero os enseño este de aquí, que es el que os dije que solo me faltaba por hacer la portada. Este es de un papel grueso que se ve la textura. Y este de aquí es un poco más grande con otro tipo de papel. Este es como un grano más natural. Y bueno, voy a seguir con el siguiente notepad que se me ocurrió para esta portada de aquí. Cortar estas hojas que son amarillas y rosas porque como que van a juego con esa portada. Y luego ya lo que hice fue intercalar una rosa, una amarilla, una rosa y una amarilla. La verdad que al final quedó chulo.
Y nada, las otras dos son de hojas blancas. Para finalizar el producto voy a colocar una de estas etiquetas en cada cuaderno. Las he impreso en un papel con un poco de grano porque me pareció que quedaba más estético. Y nada, los textos los he editado en Canva. Encontré una plantilla y bueno, he cambiado algunas cositas, como que he puesto el logo ahí en medio, pero era de una plantilla de Canva. Y la verdad que me ha gustado mucho cómo han quedado las etiquetas. Después de preparar todos los productos, ahora toca hacer las fotos para poder subirlas a la tienda. Y bueno, esto también tiene su trabajo. Tienes que pensar cómo colocar las cosas, qué quieres poner de decoración. La verdad que no tenía mucha inspiración ese día y lo que hice fue coger la plantita, la puse como en todas las fotos al final y en algunas fotos le añadí algunos materiales de arte y por aquí os estaré enseñando cómo quedaron algunas de ellas. Normalmente hago las fotos con la cámara, pero esta vez, como estaba grabando el vídeo con la cámara, decidí hacerlas con el móvil y la verdad que no quedaron mal. Al contrario, me sorprendió bastante. Vamos a terminar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os interesa cualquier cosita, podéis visitar mi tienda online. Aunque no lo muestro en el vídeo, también he añadido por primera vez prints y originales de algunas de mis obras. Y también voy a estar actualizando algunas cositas más que a día de hoy todavía no me han llegado. No olvides seguirme también en mis otras redes sociales si quieres más contenido y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.